Vos no podés tener un banco central vacío, no podés tener un banco central vacío, ni siquiera si fueras una economía que tiene market access, que tiene, perdón, acceso al mercado, que tiene riesgo país bajo y que tiene pocos historiales de default. No podés ni siquiera darte ese lujo si sos, nada, una cosa impecable, divino, market friendly, gobierno serio, superávit fiscal, etcétera. Ahora, es directamente suicida. El gobierno decía, no hace falta reserva porque voy a tener un tipo de cambio flotante. Y no va a salir. Macri tuvo 30.000 millones de reservas netas, 30.000 millones, y se quedó sin nada porque tuvo una corrida y tuvo que entregar todos los dólares cuando se lo llevaron porque quería defender un tipo de cambio. Entonces, vos decís, bueno, está bien, eso decía el gobierno hasta que tuvo la corrida electoral y vendió 1.000 millones el Banco Central, 2.000 millones el Tesoro y después salió a vender Scott Bessent para estabilizar la situación. Ok. Si yo coincido con vos. Si el gobierno quiere defender un tipo de cambio, Pero vos mismo dijiste que de la corrida electoral, en el verano te fumaste 4.000 palos y no tenías nada que ver claro, con que pero hubo Cuca las elecciones. bueno, pero y Bueno, también, y por eso, y criticábamos, nos parecía ridículo estar pero, defendiendo el pero no te Crolimpec estoy acusando del de no criticar, te estoy 1% diciendo que para tenés que un el dólar no suba. desequilibrio. ¿Cómo? Te estoy diciendo que no te estoy acusando de no haber criticado, te estoy Sí, diciendo que tenés un desequilibrio que ya se sí. te manifestó 3 veces Pero déjame y que, mostrarte esto, a ver, déjame mostrarte esto, porque hable. también tenemos que poner en perspectiva la cosa. Este es el dólar, el tipo de cambio real multilateral calculado por el camarada Milcar. Este Ujú, es el dólar de acá, ¿no? El dólar de ujú, 1470 que estamos hoy, ¿no? mm. Este es el dólar, este es el dólar que te había dejado Alberto Fernández en 1200, ¿no? Te voy a destruir, Maxi. Te voy a dejar avanzar porque te voy a destruir. O sea, es una cosa. Lo Bueno, bien que la estoy pasando sabiendo cómo te voy a destruir. este es el dólar que te había dejado Alberto Fernández. Este es el dólar que te había dejado Cristina. Macri. No, no, ¿Dónde estás? no, Aquí. 30 de noviembre, 30 de Sí, sí, noviembre, sí. antes que asuma Macri. Sí, sí. A plata hoy 1.000 mangos. Sí, un poquito, sí, 1.100 mangos. Ajá. Este es el dólar de convertibilidad, 900 y pico. Ujú. ¿Ok? Mm. Es cierto que estás con un techo de la banda que es un dólar bajo, pero bueno, es el tipo de cambio de Macri después de la devaluación de Cristina. Lo que estoy planteando es que los que hablan de un dólar atrasado, este era un dólar recontra atrasado, el que dejó Cristina, recontra atrasado. Era el dólar que decíamos quería llevar Milei al piso de la banda. Ridículo. Este era un dólar recontra atrasado. Este era un dólar recontra atrasado, el que tenía también Milei a principios de este año, en febrero y demás, cuando inicialmente se le fue a 1100. Pero este no es un dólar recontra atrasado. No es un dólar que uno diga, bueno, con este dólar estás en una situación donde la economía colapsa, digamos, se te dispara el déficit comercial, por ejemplo. No solamente el déficit de cuenta corriente, sino el déficit comercial, como le pasó a Cristina acá. Cristina entregó con déficit comercial, ¿no? Con déficit Ujú, comercial, ¿ok? ujú. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál es el problema acá? Todos coincidimos que el techo, y evidentemente el mercado también está visualizando que el techo dificulta la acumulación de reservas. De hecho, la gran acumulación de reservas, por ejemplo, que hizo Macri, lo hizo en general una parte del gobierno, en general con un dólar más bajo, ¿no? Este es el dólar de Macri, porque después este es el dólar de crisis de Macri. Yo Es te decir, toda la dejo seguir porque acumulación. te estás enterrando, ¿no? Sí, yo te dejo seguir porque te estás ¿Cómo? enterrando. Es decir, Te dejo seguir porque te estás enterrando. Macri acumuló dólares con un dólar mucho más bajo. Está todo mal ese análisis, Maxi. No podés mirar ese gráfico y concluir cuál es el tipo de cambio real de equilibrio de una serie No, 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 histórica no, que tiene, que tiene no, no, Argentina, no. que tiene Argentina en situaciones absolutamente distintas. Con el dólar a 1.000 de Cristina, Totalmente levanta distintas. la mano, Totalmente levanta la distintas. mano. El mío, Sí, dólar a 1.000 de Cristina, 2, el mío, y me hago cargo. ¿Cuánto sí. era la deuda con el sector privado? 8 puntos del PBI. ¿Cuánto? Sector privado en dólares. ¿Cuánto es la deuda hoy con el sector privado en dólares? 30 puntos del PBI. ¿La deuda con el fondo cuánto era? Cero. ¿Cuánto es la deuda con el fondo ahora? Un número de teléfono. Entonces, ¿cuál es el punto? Para mirar el tipo de cambio real, la serie histórica te da algo de información, pero vos no podés concluir que si está en el medio de la serie histórica está bien, porque eso se llama en el mercado sesgo de reversión a la media, lo cual
funde a mucha gente pensar que las cosas se van a comportar como el promedio del pasado, porque eso implica pensar que la situación externa de Argentina es hoy la equivalente a esa serie histórica. Por ejemplo, es mucho más sostenible un tipo de cambio de 800 mangos en el año 1994, en la convertibilidad, que un tipo de cambio de 800 mangos en el 2017 de Macri o en el 2000 de la convertibilidad. Entonces, si vos tenés que pagar 20 lucas el año que viene y 20 lucas el otro año de vencimientos de BOPREALES, FMI, bonos ley local, bonos ley internacional, está todo bien que el tipo de cambio mirando para atrás te da más alto que el promedio, pero por ahí el tipo de cambio que necesitas y que está mirando el mercado para ver si va a cobrar es distinto. La productividad hoy de Argentina es sustantivamente peor a la productividad que 97, donde el parque de generación eléctrica tenían una antigüedad promedio de 7 años, 8 años. Hoy tiene una antigüedad promedio de 35, 30. Emanuel, Entonces, para mí ese lo que te gráfico quiero, no dice nada, no lo que dice te nada, quiero no dice, decir, lo que te quiero no dice nada decir, ese gráfico. si toda la discusión es que el tipo de cambio de equilibrio no es 1450, sino que es 1700, es decir, 20% más alto, No estoy bueno, diciendo eso. No estoy diciendo eso porque yo no pero, pienso así, porque así no se pero piensa la me política dijiste monetaria anteriormente y que te considerabas estoy que... dando, Maxi, te voy a decir lo que aprendí de Sí. mi paso por la función pública y de mi discusión con un montón de banqueros centrales de la región. Si el Banco Central tiene pocos dólares, el tipo de cambio de equilibrio es aquel que lo llena de dólares. Fin de la discusión. Está buenísimo ese análisis, pero fin de la discusión. Vos no podés tener un Banco Central vacío, no podés tener un Banco Central vacío, ni siquiera si fueras una economía que tiene market access, que tiene, perdón, acceso al mercado, que tiene riesgo país bajo y que tiene pocos historiales de default. No podés ni siquiera darte ese lujo si sos, nada, una cosa impecable, divino, market friendly, gobierno serio, superávit fiscal, etcétera. Ahora, es directamente suicida. Entonces, ¿cuál es mi punto? La dinámica en la que Milei se mete diciendo yo no voy a acumular reservas, voy a esperar a que baje el riesgo país, es como decir, che, negro, agarremos el auto, vamos a Mar del Plata a 150 por hora, clavado el acelerador, ¿eh? Si tenés mucha suerte, llegas antes, pero tal vez se te cruza algo en el medio y Está bien, tenés un problema. Eso es lo que digo. Y el está bien, problema lo no dejo. es no es la burbuja de inteligencia artificial. El problema puede ser que mañana Milei trastabilla, pasado el Congreso le vota algo en contra, se le cae una ley, devalúa Brasil, que No, para no, que no, no, que no, se por viene a eso evaluar. juegan, O sea, juegan por eso. No, no, conté, te derrumba Wall Street y estás con esa banda. Por eso, coincido en el tema de que hay un cuestionamiento sobre el régimen cambiario, que así como en su momento el régimen de Krolin-Peck no era visto como algo permanente, hoy este régimen cambiario no es visto como algo permanente, con lo cual hay una expectativa de devaluación permanente, que es la que estamos viendo, y que es la que te dificulta anclar no solamente expectativas, sino, bueno, yo creo que es peor la situación, Maxi. Es peor sí, la situación. Hoy no hay expectativa de evaluación, porque la curva de futuros está metida dentro del esquema de bandas, lo sí, cual, hasta abril, mayo. Sí. está bien, pero eventos es la peor situación, porque corres el riesgo de entrar en una situación donde el mercado se sobreconfía y cuando te pega el shock es todavía peor, porque los shock cambiarios son peores cuando nadie se los espera. Cuando todos Está bien, nos los esperamos, ya te acomodaste, digamos, y te anticipaste a ese está bien, está acomodamiento. bien. Cuando no te lo esperas Todo es peor. eso, todo eso está perfecto. Lo que te quiero poner en perspectiva, que mirando para adelante, Mm, eh, tenés todo para poder, si vos tenés que reacomodar nada más que el tipo de cambio, mm. y tenés poco Bueno, traspaso, bueno, pero flor de quilombo, se llama Argentina. no, pero el tipo de cambio tenés que acomodarlo Flor en algún de momento quilombo, como el tipo. con algún tipo Y de por segunda flotación. vez en un. Y por ahí entran capitales en algún momento porque empezaste a acumular reservas y terminás comprando dólares para evitar que se te aprecie el tipo de cambio. Digamos que ese es el esquema Yo estoy de acuerdo, que pueden buscar en algún pero momento. tenés un gobierno que dice explícitamente, estoy de acuerdo, pero tenés un gobierno que dice explícitamente lo contrario, y creo que dice lo contrario, no
por el típico problema de que el ministro de Economía no te puede anticipar que va a ser una corrección cambiaria porque entonces si no el mercado, bla, bla, bla. Dice explícitamente lo contrario y ya nos mostró durante muchos trimestres que está dispuesto a hacer lo contrario. Entonces, lo que digo yo es que es una situación que tal vez sale bien, pero donde estás asumiendo mucho riesgo. Donde estás asumiendo mucho riesgo, porque como vos Yo te lo pongo al revés, yo te lo pongo al político, revés. Lo que yo veo que dale. tenés el riesgo de desaprovechar una oportunidad única. Ese es el planteo que yo hago, que al revés, que tenés una oportunidad única. Digamos que en otros momentos no importa el nivel de tipo de cambio, porque no ibas a acumular reservas. Es decir, en el gobierno anterior, que defendía un tipo de cambio, porque tenía cepo, para eso tenía el cepo, para defender un tipo de cambio, Sí, y dejaba, y es más, dijeron, me obligó a devaluar el FMI en agosto, porque si no, no sí. hubiese devaluado, no podía acumular $1 de reservas, no podía acumular $1, pese a tener superávit comercial récord 2 años consecutivos. Nunca Argentina tuvo 17 mil millones de dólares de superávit comercial 2 años consecutivos. No podía acumular $1 porque tenía un esquema que era absolutamente inconsistente y no pagaba nada de deuda. Porque Pero justamente Miguel, Guzmán había hecho pero todo un vos, esquema, había todo pero hecho un Miguel, esquema de pero reestructuración Maxi, de la deuda que hasta ahora empezás a esa pagar ahora, situación, no lo pagó el gobierno anterior. Maxi, pero mi punto es que hasta ahora esa situación no cambió. Ese es mi punto. No, es Hasta que ahora esa justamente, situación no cambió. pero, pero lo que cambió, más allá de que ordenaste las tarifas, los precios relativos, te estoy mostrando que tenés un dólar 40% más alto del que te dejó Massa. Que no te permite acumular Fíjate, reservas. Entonces no sé por qué fíjate, si fíjate, ordenaste. fíjate Pero no, los precios relativos, pero los precios no, relativos de las tarifas públicas. ¿Están acomodados los precios relativos a las tarifas públicas respecto a lo que te había dejado el gobierno anterior o no? las tarifas Las tarifas de servicios privados, ¿están acomodados o no? ¿Los combustibles están acomodados o no? pero Maxi, los precios relativos son todos, ¿no? Los que vos elegís. O sea, hay precios relativos que no están acomodados. De hecho, lo que te está pasando es el típico fenómeno de apreciación cambiaria que implica que sube el precio de los no transables respecto a los transables. No confundas eso con un equilibrio de precios relativos. Te voy al Claro, revés. Estos precios pero relativos son de equilibrio. O sea, ¿en serio que la leche valga más cara en Argentina que en Uruguay? ¿Es de equilibrio? O sea, está rarísimo el punto, ¿eh? Está rarísimo. Entonces, ¿qué te está pasando? No acomodaste los precios relativos. Apreciaste la moneda. Parece lo mismo, pero la sustancia es distinta. Ahora, a tu punto que yo no, concedo, pero no pará, es que estás con un desvío de acomodaste los precios relativos, 150%, estoy acomodaste de los acuerdo con precios de los vos, servicios públicos y privados que estaban súper atrasados. En todos los procesos de estabilización vos tenés una apreciación del tipo de cambio. En esa apreciación del tipo de cambio, después tenés un fenómeno si de, la apreciación no es sostenible, el día que el tipo de cambio se mueve, los precios relativos te vuelven a mostrar desequilibrios, porque tenés que ajustar las tarifas, todo lo que moviste el tipo de cambio, y ahí así es. empezás con el problema de la espiralización. Por eso digo que en general, los reacomodamientos de precios relativos contenidos en un programa de estabilización se suelen pasar un cachito, justamente porque saben que después podés tener un reacomodamiento del tipo de cambio que te elimina parte de eso tan caro que quedó el precio del no transable. Entonces, insisto, no digo esto para decir qué programa desastroso, está todo mal, el tipo de cambio No, tiene que no, ser no, no, lo que me 3.500. llama la atención es que yo veo los problemas que vos tenés para adelante hoy, Mm. por eso mi crítica es, che, no vayan a desaprovechar una oportunidad única, que es la que tienen ahora. Por ahí lo estamos haciendo Ahora, a distinto y principio después de no estamos gobierno, ¿qué diciendo le lo iba a decir una mismo, ¿eh? oportunidad única? Si tenías quilombo por todos lados. Dicho de otra manera, yo Pero estuve, Maxi, yo estuve con Fernando Enrique Cardoso cuando lanza el Plan Real. Le hice una entrevista para El Economista. Fui, lo entrevisté, estuve 2 horas con el tipo, estaban los ministros, todo un quilombo. Lanza el Plan Real. El Plan Real fue muy exitoso, pero generó un proceso de apreciación cambiaria importante en un mundo que sí. era distinto al actual, que tenía Pero por eso, eh, Maxi, para mí es muy ingreso de importante la capitales fecha, importante y porque demás, yo, pero que tenía tipo pero, de cambio fijo. Y pero de abusaron vuelta, también del ancla cambiaria en por el plan eso real. Y Brasil tuvo estoy que de devaluar acuerdo. en enero del 99. Y Brasil devaluó en enero del 99 Y y ya no habían significó. recuperado y Y, ya estaban y- estabilizados. y Estoy completamente de exactamente. Y acuerdo. había hecho un cambio de régimen. Y en ese Pero cambio de Maxi, régimen significa que siguió un por proceso eso, de por eso, estabilización per- con perdón otro que tipo de sea, cambio. perdón que sea Sí, autorreferencial, pero me obligas. sí, Pero buena parte del 2024
Eh, yo recibí muchos comentarios sobre la sexualidad de mi mamá porque decía que Milei estaba haciendo lo que podía. No estoy diciendo que estuvo mal el arranque. El ajuste fiscal, digamos, en términos de sus componentes, está mal hecho. Bueno, hermano, qué sé yo, digamos, si en Argentina en vez de una motosierra necesitas una ametralladora automática, o sea, la verdad que no sé si puedes apuntar finito, cuadrar, decir salud sí, educación no. Entiendo todo, o sea, el tipo lo hizo como pudo, en minoría en el Congreso, con, con- con el club con el club del helicóptero en la puerta. Yo no subestimo el problema que heredó en materia de Banco Central, etcétera. Ahora digo, la mitad del trabajo sobrecumpliste, o sea, te pusiste en un superávit fiscal primario, por favor no sigamos diciendo que hay superávit fiscal global porque está absolutamente mal, pero un superávit fiscal primario de casi más 1,5, viniendo de menos 3,5, es súper meritorio, súper meritorio. Entonces, sobrecumpliste en lo fiscal, subcumpliste en reservas. Entonces, el balance te da riesgo país de 650. El balance te da riesgo país de 650, incluso habiendo arrasado en la elección de medio término. Entonces, para mí el riesgo país no me resulta difícil de explicar. Me parece incluso que tendríamos que aprovechar este rally, porque cuando el mercado empieza a focalizar más en las reservas, lo único que va a pasar es que empeore. A eso voy, por ahí en eso estamos de acuerdo en oportunidades aprovechadas. No esperes a los 20.000 que vengan de el canje de deuda, porque mi otro punto para adelante es, yo no estoy de acuerdo con las soluciones de esquina, ¿eh? Para mí esto no es toda la acumulación de reservas viene de un ajuste cambiario. Para mí esto es vos acumular reservas de a poquito, sin desestabilizar la economía, porque vos no podés comprar 2.000 palos por mes, porque necesitas un tipo de cambio de 2.500 y de vuelta desintegras toda la economía. Pero a medida que acumulas reservas, abrí el mercado, roleá, y ahí empezás a laburar en dos frentes. Che, yo roleo, eso me aliviana muchos vencimientos, pero cuando tenga un pozo, voy teniendo cada vez más reservas y eso me permite estabilizar. Me parece que habría que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo la solución de Totalmente, esquina, o todo totalmente. tipo de cambio, o todo deuda, No, me no, parece que no no. tiene Me sentido. parece que totalmente, y por eso creo que hay una oportunidad única y el riesgo mayor es desaprovecharla. Pero bueno, Martín, Sí, Emanuel, bueno, viste que la semana pasada o la anterior Caputo dio 4 charlas hablando de este tema y por qué Sí. permanecían las bandas en la UIA, en la cosa de los seguros, en alguna otra. Y no solo, bueno, mostró ese gráfico, ¿no? Que el que vos le debatías a Maxi recién, que él antes, bueno, y lo aclaró, que él no está de acuerdo con usar el análisis del tipo de cambio real, así que en esa creo que está alineado con vos en esa visión, pero él dice que cómo se explicaría que el tipo de cambio no sea el de equilibrio si las cantidades de exportación están en récord histórico y no demuestra un montón de métricas de comercio exterior y demás, que dicen, y hasta lo dicen un poco jocosamente de qué raro dólar atrasado con récord histórico de cantidades de exportaciones y demás. ¿Cómo incorporás vos esos elementos al No, análisis? me parece que es muy sencillo, básicamente porque tu récord de exportaciones está ocurriendo fundamentalmente apalancado en un con sector energía, sí. que no es sensible al tipo de cambio real. Sí. Que no es sensible al tipo de cambio real porque es un sector que está dolarizado tanto en costos como en precios. Entonces, yo insisto, yo escuché. Sí, sí, lo mostramos el otro día que de los 7.000 millones de dólares del superávit comercial, 6.000 son el superávit energético. Pero me Pero te gustaría, digo, te Martín. digo algo que me Sí, pareció muy positivo de eso que señalaba Martín. Cuando Caputo dice Argentina no está preparada para la libre flotación, yo digo, para mí tiene dos méritos. Uno, lo convenció a Milei de que no está preparado para la libre flotación. sí, Tarea cumplida. Y dos, sí. le está avisando al mercado, no pidan estupideces, no pidan que hagamos la política económica de Uruguay, de Perú, de Colombia o de Chile, cuando venimos haciendo macanas hace, pongan ustedes el número, no sé, un montón de años. Ahora, cualitativamente estoy de acuerdo con el argumento, cuantitativamente no. Eso no implica que este tipo de cambio está bien.
me parece que, insisto, no es mañana despertarse y ponerlo a 1700 y decir, listo, muy bien, 10 felicitado, está todo ok, no hay ningún problema. Es un arte irte a un equilibrio donde acumule reservas sin desanclar el sistema nominal, digamos. Es todo un arte y es bien difícil. Brasil devaluó el año pasado y el real tocó en el transcurso de 9 meses 3 veces los 6 mangos. O sea, volvió, volvió, digamos, porque justamente los bancos centrales entienden que cuando vos tenés un día de devaluación, es porque te equivocaste. Y para mí es muy sano que el dólar se haya corrido 35% sin que haya un día D en el cual, ¡pum!, saltó 35%, porque eso permitió que el traslado de precios sea bajo. Lo único que estoy diciendo es, falta laburo por hacer. No es para matar a nadie, no es para, digamos, tirarse del balcón, pero falta laburo por hacer. Ahí coincido, por eso, ahí coincido. Y yo creo que el dólar haya ido de 1100 o de 1070 o 1050 a 1450, manteniendo la estabilidad, fue una buena señal. En medio de una corrida y todo lo que quieras, ¿no? Manteniendo la estabilidad, ¿que me refiero? La estabilidad de precio. Es la primera de vez. Que no se haya pasado todo a precio, ¿no? Maxi, es la primera vez. Te diría desde el 2009, donde vos tenés una mejora del tipo de cambio real sin que haya un día D donde devaluás. El 2009 te mejoró el tipo de cambio real más o menos 11% punta a punta y no puedes identificar un día donde el gobierno devaluó. A partir de ahí, 2014, 2016, 2018, 2019, 2023, pospaso, 2023, diciembre, siempre hubo un día D y por eso el sistema nominal se te rompió en pedazos. Pero en el 2009 tuviste una caída del nivel de actividad muy abrupta en el primer semestre, ¿no? La economía te terminó cayendo en todo el año, pero el primer semestre, y este caso fue distinto, ¿no? No era en una economía que estaba en el piso del nivel de actividad, ¿no? O con caída. Pero bueno, Martín, cerramos con esto, un veredicto. Los mercados, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar? Yo pensé que le ibas a preguntar quién tenía razón, si vos o yo. Bueno. No lo quiero poner. No quiero poner. No, yo siempre parto de la base de que no sé, pero me parece Martín está más alineado con vos, digamos. Yo también vengo planteando eso, el tema de la reserva y demás, pero mirando los problemas hacia adelante, digo, bueno, escúchame, es mejor tener estos problemas que los que tenías antes, pero bueno. Estoy muy de acuerdo con vos con algo que te digo que me pasa en lo profesional, Maxi, que es que hoy el best case escenario, digamos, el escenario positivo, o el escenario sale bien, no tiene probabilidad cero. Y yo hace un montón de años que laburo de esto y siempre tiene probabilidad cero el escenario donde las cosas salen bien. Entonces, que existe la chance, existe totalmente. Iba a decir, ahora que, o sea, después de las elecciones, para que siga girando el círculo virtuoso a los ojos del mercado, de los acreedores de Argentina y de los potenciales acreedores, había varios hitos, ¿no? En particular venía el de la recompra de bonos para bajar más el riesgo país, para que entren los dólares por la cuenta capital, para que tiren el tipo de cambio para abajo y para que haya acumulación de reservas. Como no está la recompra de bonos, bueno, ahora probablemente tengamos que ir noticia tras noticia, que el Congreso, que la aprobación media sanción, tiqui tiqui de a poquito trabajándolo, como el elefante y la hormiga, Martín, y que a ver si finalmente... Me traes un punto que es central y vos lo vas a entender porque sos un tipo de mercado. ¿Vos por qué creés que estamos hablando de recompra de bonos y no de una emisión nueva? ¿Sabes por qué? Porque básicamente el apetito del mercado por aumentar su posición en riesgo argentino es cero. O sea, lo que no te está pasando es que el mercado internacional de capitales te pide más instrumentos de Argentina. A lo sumo, lo que te soporta, y por eso se está hablando de una recompra, de un canje, es devolverte un bono que tiene un cupón ridículamente bajo y que vos se lo cambies, face value contra face value, por un bono que tiene un cupón un poco más razonable. Y tal vez contra eso se te corre 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que sea. Entonces, esa señal implica que te falta trabajo por hacer, porque si no, sabes que te estaría diciendo cualquier banco internacional, negro, emitime un nuevo bono, con la maturity que quieras, como le pasaba a este mismo ministro con Macri, que en un momento los bancos le dijeron, ¿y por qué no me emitís un Century? Que me encantaría tener una perpetuidad con esta nueva Argentina. Entonces, me parece que la señal de que te estén pidiendo un canje en una emisión nueva es lo suficientemente robusta
como para que se entienda que la posición técnica argentina es mala, o sea, el mercado no quiere más exposición argentina, a lo sumo te acompaña en que vos le mejores un poquito lo que pagan esos papeles. Con lo cual, las señales de que tenés trabajo por hacer son bastante obscenas, no habría que ignorarlas. Sí, esa es otra de las cosas que tiene muy en contra el gobierno, que por ahí lo subestimó en algún momento, pero el hecho de lo que vos decís, que el mercado no quiere más deuda argentina. Digamos, que porque en su momento existió Cristina, pero después existió Macri con Caputo emitiendo lo que emitió, y después volvió Alberto Fernández en la reestructuración de Guzmán. Sí, es muy Maxi, impresionante. y no es solo el Pero mercado, a las compañías les pasa lo mismo. Si no, los sí, M&A que estamos viendo desde que asumió Milei tendrían un balance positivo en materia de reservas. O sea, habría nuevos participantes extranjeros hundiendo capital en Argentina. Pasa lo contrario, incluso con el tipo de cambio a 1500, hay compañías que dicen, olvídate, sacame los dólares que se puedan y bajo mi operación en Argentina. Entonces, reeditar una dinámica distinta, eso, digamos, parte de responsabilidad de mi ley, parte del mundo en el que estamos, que es horripilante, parte de la historia argentina. No digo que se van las compañías internacionales por mi ley. Pero digo, si te enfrentás a esa situación y te das cuenta que el flujo de I+D no está ahí para financiar este proceso o para financiar este nivel de tipo de cambio real, bueno, tenés que rápidamente cambiar la dinámica porque te expones a mucho riesgo. Ojalá yo no tenga razón y los próximos 2 años sean un paseo y estén buenísimos, no tengas ningún accidente y todo bien. Pero lo que digo es, estamos diciendo, che, pasaste el semáforo en rojo y por suerte no se te cruzó un auto. Bueno, eso no implica que está bien pasar los semáforos en rojo. Mejor frenar en los semáforos.